Conferencia Pathwork número 29. Las fuerzas de la actividad y la pasividad. Encontrando la voluntad de Dios. Saludos en el nombre del Señor. Traigo bendiciones para todos ustedes, mis amigos. Bendito es este momento. Hay 12 fuerzas o principios activos básicos y 12 fuerzas o principios pasivos básicos en el universo. De acuerdo con el esquema de la Pistis Sophia, estas fuerzas están concentradas en el reino más alto de la luz y son dirigidas por las entidades respectivas, cada una de las cuales es un representante o una personificación de un principio activo o pasivo. Todas ellas son perfectas a su modo. El universo entero es penetrado por estas fuerzas y es posible una infinita variedad y una infinita combinación de ellas. En la Pistis Sophia, la expresión 24 invisibles se refiere a los principios, como así también a las entidades. Son invisibles en todas las esferas que están por debajo del reino de la luz más elevada. Pero en estas últimas esferas, los principios o fuerzas, como así también sus entidades personificadas, son visibles en forma de rayos o de hebras finas que corren a través de la atmósfera. Se los puede percibir no solo por varios colores y matices, sino también por la fragancia y el tono y otras cualidades que son desconocidas para la senso-percepción humana. Te estoy hablando acerca de esto no solo para darte información sobre estas esferas más elevadas, ya que eso en sí mismo no sería una razón suficiente, por interesante que pueda ser este conocimiento. Siempre deberías obtener de estas conferencias algún beneficio práctico para usar en tu vida real, aquí y ahora. Dado que cada fuerza o principio que está presente en el universo penetra también cada alma humana, individual, verás que de este fragmento de información aparentemente abstracto se puede obtener un beneficio. En otras palabras, se puede y se debería hacer una conexión personal, ya que el universo entero está dentro de ti. El modo en que los seres humanos explotan y dirigen estos principios o fuerzas determina sus vidas, su armonía y su felicidad. He mencionado a menudo que la actividad y la pasividad son dos aspectos divinos básicos del universo. Ahora puedes ver que no hay solo un principio activo y un principio pasivo, sino 12 de cada uno. A la humanidad le surge la cuestión de cuándo asumir una actitud activa y cuándo una actitud pasiva. ¿Cuándo deberías usar el libre albedrío del que has sido dotado, que corresponde a la actividad? Y cuándo no se debería ejercer el libre albedrío, lo cual es un estado correspondiente a la pasividad, para que se pueda cumplir la voluntad de Dios? Piensan en el asunto en estos términos, pero en esto reside un error fundamental, mis amigos, ya que no es verdad en absoluto que cuando quieres cumplir la voluntad de Dios puedes ser pasivo. Para cumplir verdaderamente la voluntad de Dios, necesitas mucha actividad y fuerza de voluntad. Cuando las fuerzas activas son usadas en los canales que están destinados a las corrientes pasivas, ocurre una congestión, y para el ser humano el resultado es la frustración. Si las fuerzas pasivas reemplazan a las activas, entrando en los canales donde debería trabajar y fluir libremente el principio activo, no habrá una congestión, sino en cambio un punto muerto o estancamiento. El letargo producido por el uso equivocado de las fuerzas activas ocurrirá no solo en el desarrollo general, sino también en aspectos particulares del alma humana y afectará gradualmente a la constitución interior entera de la persona. Cualquier persona que esté en el camino,
tiene una gran necesidad de descubrir con respecto a qué las fuerzas deberían ser activas o pasivas. Trataré de aclarar más este asunto. Mis palabras también te ayudarán a entender que la pasividad no es necesariamente para cumplir la voluntad de Dios. Deberías ser activo en todo momento y usar tu fuerza de voluntad, que no significa la obstinación en hacer tu propia voluntad, ya que estas son dos cosas diferentes, para adherir a las leyes de Dios que conoces. Descubrir esto no es tan difícil, ni siquiera para las personas que no reciben estas enseñanzas en particular ni guía personal. Las personas que encuentran a Dios en cualquiera de las otras religiones o filosofías que existen actualmente, y las personas que no están particularmente cerca de Dios, que podrán ser agnósticos o aún ateos, pero que tienen criterios altos de ética y moral, sabrán lo que es correcto y lo que es erróneo, si enfrentan simplemente el asunto en particular y se hacen preguntas honestas para sondearse a sí mismos. Entonces sabrán. Precisamente para hacer eso necesitas, por cierto, tu fuerza de voluntad. Sin embargo, donde las fuerzas pasivas deberían predominar y desafortunadamente son reemplazadas a menudo por tus fuerzas activas, es en todas las instancias en las que no puedes cambiar las circunstancias o las otras personas. La gente tiene a rebelarse internamente cuando las cosas no van de acuerdo a su voluntad y cuando otras personas están equivocadas. Entonces un movimiento activo empieza a tomar el lugar de la pasividad. Toda vez que sientas una emoción y sigas esa emoción hasta sus raíces, descubrirás que por detrás de ella hay un deseo. Deseo significa actividad. Podrás tener deseos correctos, tales como seguir un camino de purificación, por ejemplo, o aprender a amar. Otros deseos positivos, constructivos, son superar tus debilidades o querer ser honesto contigo mismo, lo cual al principio puede causar dolor. Por lo tanto, para cumplirlos se debe poner en uso la fuerza activa. Pero también hay deseos negativos. Toda vez que haya en tu corazón resentimiento, miedo, odio y otros sentimientos similares, hay un deseo negativo, y por lo tanto se usa una fuerza activa en vez de una pasiva. Dado que un deseo erróneo realmente no puede cumplirse, y si parece cumplirse, se cumple de un modo muy temporal e ilusorio, te frustras. Hablando prácticamente, ¿cómo debe ser tu actitud en aquellas instancias en que se supone que seas pasivo? Mis amigos, no pueden cambiar ni a este mundo ni a otras personas. Por cierto que podrás saber esto muy bien en tu intelecto, pero ¿tus emociones lo saben también? Por cierto que no. Queda por verse si tus emociones empezarán a seguir lo que sabes en tu intelecto o no. Entonces la actitud correcta sería aceptar lo que no puedes cambiar, o sea, las acciones y actitudes de otras personas y las circunstancias que están fuera de tu control. Acepta esto real y verdaderamente en tus emociones, como así también en tu conocimiento superficial, y canalizarás de otra manera las corrientes activas y pasivas usadas de modo equivocado. Esto también significa aceptar la imperfección de esta esfera terrestre con humildad, sabiendo que dado que no eres perfecto, no puedes ni debes resentirte por las imperfecciones de los demás, aunque las de ellos puedan ser diferentes a las tuyas. Y hasta significa aceptar tus propias imperfecciones, lo cual no quiere decir que deberías querer permanecer de este modo. Tienes que reconocer tus imperfecciones y aceptar que por ahora realmente existen. Ahora mismo posees muchas imperfecciones que todavía no has aceptado de un modo consciente y por lo tanto te rebelas contra este estado de cosas. En el acto de rebelarte, pones
pones en movimiento una fuerza activa allí donde debería existir una pasiva. Solo después de haber cultivado la fuerza pasiva, puede aplicarse un tipo diferente de corriente activa, de modo que gradualmente puedas empezar a superar la imperfección. Mientras te rebeles contra cosas que no pueden ser cambiadas, o que solo podrían ser cambiadas por una actividad interna diferente, hay una presión y un empujar internamente contra una pared de piedra. En tanto no abandones o relajes esta fuerza que empuja y que va en la dirección equivocada, no podrás poner tu alma en orden. Aprende a reconocer dónde es que tus deseos fluyen con intensidad hacia direcciones equivocadas. Si se relaja la presión activa de los deseos equivocados, te quedará mucha más fortaleza para los deseos buenos y correctos, donde se necesita mucho una fuerza activa, pero donde actualmente eres demasiado débil. ¿Por qué? No porque se te haya dado menos fortaleza que a otras personas, sino porque no has organizado bien el manejo de tu casa. Has permitido que se instalen el desorden, la desorganización y el mal manejo. Para cada uno de ustedes está disponible precisamente la cantidad de fortaleza que es correcta y necesaria para que cumplan con su vida tan bien como sea posible. Usar esta fortaleza correctamente y no malgastarla es tu responsabilidad. No creas ni por un momento que aquellos que parecen ser débiles y carecer de voluntad usan menos fuerza activa que los que son obviamente fuertes y con voluntad propia. A menudo, la verdad es todo lo contrario. Los primeros simplemente no muestran su voluntad en la superficie, a causa de otras tendencias psicológicamente conflictivas. Pero por dentro, su alma hierve bajo la presión de su voluntad frustrada, que empuja en la dirección equivocada. Puede ser que no perciban conscientemente esta condición, pero los síntomas de la mala aplicación de su actividad habrán de mostrarse a través de la disminución de su salud, su fortaleza y paz de espíritu. En el momento en que te vuelvas pasivo allí donde realmente deberías ser pasivo, no solo en tus pensamientos, engañándote a ti mismo, sino en tus emociones más internas, tendrás una nueva fortaleza y una fuerza de vida que no has conocido antes. Para que esto suceda, tienes que aceptar aquello que no puedes cambiar inmediatamente por medio de la acción directa. Hasta ahora, esto todavía podrá sonar confuso para ustedes, mis amigos, porque no saben cómo entrar sus sentimientos reales. Saber cómo comenzar no es ni la mitad de difícil de lo que podrías pensar. El factor fundamental es nuevamente llegar a conocerte, hacerte las preguntas pertinentes. Esto es realmente muy simple, una vez que decides aceptar la necesidad inevitable de hacerlo. Cada vez que sientas una emoción desagradable, como enojo, ansiedad, resentimiento, deja de justificarlas, pensando en las actitudes equivocadas de los demás. En cambio, pregúntate, ¿qué quiero realmente? Debes saber que en el momento en que en ti hay emoción, hay algo que quieres. De no ser así, no sentirías de este modo. Por cierto que no estoy diciendo que todas las emociones son erróneas, pero las emociones desagradables deben tener en algún lado una premisa defectuosa, por equivocados que puedan estar los demás. El asumir una premisa defectuosa se manifiesta a menudo en una presión activa para cambiar una condición o circunstancia en la que debería reinar la aceptación. Descubre cuál es este deseo apremiante y examínalo. Requiere entrenamiento y formar el hábito de autoobservación desde este punto de vista. Pero cuán beneficioso es este modo de pensar. Una vez que empieces, y si no disminuyes tu esfuerzo, verás que se vuelve una segunda naturaleza,
un buen hábito sin el cual no querrás vivir más. Es parte de la depuración diaria del alma. Antes de empezar a mirarte de este modo, a menudo estás atrapado en una confusión emocional acerca de la naturaleza de tu alma. No te das cuenta claramente de lo que está pasando en ti y de cuáles son tus deseos. Una vez que empieces a enfocar tu atención en los sentimientos, notando cuál es el deseo que está por detrás de ellos, el reconocimiento se volverá muy simple, por cierto. Y ese es el propósito de la revisión diaria que menciono tan a menudo. Pero si alguno de ustedes no puede o no le gusta hacer su trabajo de descubrimiento en forma de revisión diaria, hay otros modos de hacerlo. Toda vez que tengas un momento libre, piensa en las últimas horas y piensa cuáles fueron realmente tus sentimientos durante ellas o durante una experiencia en particular. Entonces pregúntate, ¿cuál es mi deseo? Y cuando encuentres la respuesta ya tendrás un indicio. La respuesta será a menudo que otra persona ha hecho algo equivocado o que te parece equivocado y quieres que esa persona cambie. Allí podrás realmente observar de cerca que donde deberías ser pasivo eres activo porque deseas activamente un cambio que tú no puedes producir. Cuando estos deseos demasiado activos corren por el canal equivocado, te olvidas completamente de aquellos instantes en los que tienes poder para cambiar con solo mirarte a ti mismo, ya que se les da tanto poder a cada uno de ustedes. Pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque diriges mal tu poder por los canales equivocados y se malgasta. Lo gastas de modo improductivo. Si aprendes a examinarte de esta manera, no solo encontrarás en ti deseos equivocados y que no se pueden cumplir, sino también deseos conflictivos. A menudo deseas dos cosas imposibles a la vez y creas dentro de ti un cortocircuito que proviene de estos deseos conflictivos. Vuélvete consciente de la situación paradójica que hay dentro de ti. El único modo en que puedes hacer esto es practicando cualquier tipo de revisión diaria. Usa la honestidad contigo mismo para examinar tus sentimientos y los deseos que están por detrás de ellos. Ese es el proceso para llegar a la madurez, mis amigos. Tus deseos inconscientes y a menudo conflictivos son siempre inmaduros. A menudo deseas lo imposible como un niño. Te encuentras deseando algo que no se puede tener o por lo cual no estás preparado a pagar el precio. El hecho de que no consideres el problema desde este ángulo y por lo tanto no te des cuenta de que hay que pagar un precio por cada gratificación deseada, no altera en lo más mínimo la circunstancia. Al no estar dispuesto a pagar el precio necesario por una meta deseada, dejas el asunto en el inconsciente, pensando de modo infantil que podrás evitarlo. Darse cuenta de las leyes de justicia y obedecerlas es incómodo, entonces, al dejar el asunto en el inconsciente, te enfermas, no solo físicamente, sino en todos los niveles de tu existencia. Entonces, mis queridos amigos, traten de observarse a sí mismos, identifiquen sus deseos reales. Te sorprenderás de cuánto alivio sentirás ya solo con este conocimiento, siempre y cuando hayas decidido hacerlo de todo corazón, sin ningún subterfugio. El mero conocimiento te aliviará, ya que esto explicará los contratiempos y las desgracias de tu vida y fortalecerá tu confianza en la justicia de Dios y en el orden maravilloso del universo. Dios no quiere que seas un títere gobernado por el concepto erróneo de divinidad que hace que te aferres a una dependencia de Él, esperando que conduzca tu vida por ti. Entonces, por supuesto, si tu vida no es lo que quieres que sea, puedes culparlo por ello, de algún modo oculto. En realidad, Dios quiere que seas independiente y fuerte, y solo puedes serlo siguiendo el camino que te estoy mostrando.
Puedes conducir tu vida de modo satisfactorio. Él no lo hará por ti. Él dejará que conduzcas tu propia vida. Y si esta vida se vuelve un lío, entonces eres tú el que debe cambiar, no los demás ni las circunstancias. Sin embargo, hasta podrás controlar las circunstancias y a otras personas en el momento en que empieces a permitir que tus corrientes equivocadas demasiado activas se vuelvan pasivas y las corrientes pasivas equivocadas se vuelvan activas, ya que esas corrientes purificadas emanarán de ti y afectarán indirectamente el subconsciente de otras personas. Y ese efecto volverá a ti gradualmente en forma de interacciones más veraces y armoniosas. Ahora bien, aún queda abierta la pregunta de cuál es la voluntad de Dios para ti. He dicho que no solo es erróneo creer que para cumplir la voluntad de Dios tienes que ser pasivo, sino que para hacerlo es imposible ser pasivo y no tener voluntad. Cumplir la voluntad de Dios significa superar tus resistencias internas y para eso necesitas actividad, aunque sea de un tipo diferente, corriendo por distintas vías, por así decirlo. Pero no obstante necesitas actividad y fortaleza de voluntad. La pasividad es necesaria, pero por cierto que no lo es para cumplir la voluntad de Dios. En primer lugar, confundes la voluntad de Dios con la obstinación en tu propia voluntad. Determinemos claramente qué es la obstinación en tu propia voluntad en comparación con el libre albedrío. La obstinación en tu propia voluntad es la voluntad del pequeño ego. El libre albedrío comprende todo. Puedes usar el libre albedrío para fines buenos o malos. Eso depende de ti. Para ponernos de acuerdo en la terminología para evitar cualquier malentendido. La obstinación en la voluntad propia le pertenece al pequeño ego ciego, y es entonces la voluntad del yo inferior. Ahora bien, para encontrar la voluntad de Dios, por cierto, que debes ser libre de la obstinación de tu propia voluntad. Pero tu fuerza de voluntad activa y limpia se debe usar. En primer lugar, para desear enfrentar tus resistencias, sin anhelos ilusorios ni autoengaño. En segundo lugar, para asegurarte que dejas de lado tu obstinación en tu propia voluntad. Y en tercer lugar, como preparación para usar tu fuerza de voluntad aún más activamente para seguir la voluntad de Dios una vez que la conozcas. Para determinar cuál es la voluntad de Dios en casos individuales, muy rara vez necesitas una revelación trascendente. La voluntad de Dios siempre está contenida dentro de ti, por detrás de las áreas que no ves. Desde el momento en que te quites las máscaras, los anteojos color de rosa que usas cuando miras tu propio yo, tus motivos y tu vida, la voluntad de Dios habrá de evolucionar claramente y sin ninguna duda. Evolucionará a medida que descubras tus deseos reales, los escribas y te digas, cuando soy honesto conmigo mismo, veo que esto es lo que realmente quiero. Podrás sorprenderte de cuánto se desvía este deseo interior recién descubierto de tus deseos conscientes. Pero no creas que eres despreciable a causa de este conflicto, no. Deberías saber que tu alma consiste en capas, que podrían ser llamadas el yo superior y el yo inferior. Acepta que ambos están en ti y todo estará bien. Entonces no perderás tu sentido de la proporción al evaluarte a ti mismo. No exagerarás ni en una dirección ni en la otra. En el momento en que examines un deseo en particular de tu yo inferior y lo traigas a la conciencia, teniendo cuidado de no permitir que se deslice nuevamente a la inconsciencia, en 9 de cada 10 casos serás capaz de saber con completa claridad cuál es la voluntad de Dios. Puedo prometerte esto. Examina las diversas reacciones en cadena que te condujeron al estado actual. Considera las repercusiones, el significado
y las consecuencias de tus deseos y compáralo con las leyes espirituales en la medida en que las conoces. Si ahora estás en una cierta situación que quieres cambiar o te enfrentas con una decisión difícil, por supuesto que no sabrás cuál es la voluntad de Dios si meramente lo dejas tal como está. Pero en el momento en que te haces preguntas más penetrantes concernientes a los deseos subyacentes que podrán ser responsables por tu estado actual, la respuesta habrá de evolucionar de un modo claro, fuerte y evidente. Evolucionará mucho más rápido y mejor si consigues la ayuda de Dios con este propósito, porque Dios nunca da ayuda alguna de este tipo si tú no has dado el primer paso. El primer paso, además de tu buena voluntad sincera de purificarte y de hacer la voluntad de Dios en todos los casos, es siempre tu intento de ir hacia el autoconocimiento y la honestidad contigo misma. La actitud sabia y madura, por supuesto, es no creer que puedes cambiar de un día para el otro o sin hacer un esfuerzo por tu parte. Si sientes que tu situación actual de algún modo es insatisfactoria o si no tienes claridad acerca de una decisión que tienes que tomar, no esperes que Dios decida por ti o altere una situación desagradable sin tu participación activa en el proceso. Tienes que darte cuenta que debe haber algo en ti que contribuyó en primer lugar a que ocurriese la situación desagradable. Y tienes que estar dispuesto a encontrar qué es y cambiarlo. No te olvides que el error no es necesariamente una acción o un pensamiento pecaminoso, sino una emoción no reconocida que corre por un canal equivocado o viola una ley espiritual. Dios reconoce tu buena voluntad y si tú combinas la plegaria con el trabajo de examinarte a ti mismo y arrancarte las máscaras, su respuesta se volverá cada vez más clara, de modo que no podrá haber en ti lugar para dudas. Pero en tanto persista tu resistencia a este modo de trabajar, no importa cuáles sean los pretextos y excusas, predominarán el letargo y la inmadurez en tu yo inferior. Tendrás reacciones equivocadas e instintos distorsionados que entonces querrás interpretar para que se ajusten a la resistencia de tu yo inferior. El único modo en el que puedes saber con certeza si te guía un instinto correcto y bueno o uno erróneo y falso es por la felicidad, el alivio, la libertad y la sensación de total corrección y de paz con el mundo que tendrás como resultado de él, o al experimentar exactamente lo opuesto. Si no usas tu voluntad para consentirte, y si tu voluntad es pura y humilde, la voluntad de Dios puede manifestarse claramente, no importa de qué modo elija Él revelarse. En muchos casos no necesitarás una revelación en particular, sino que con tus buenos esfuerzos y la ayuda de Dios que consigas a través de tu plegaria, descubrirás la respuesta por ti mismo. Dios te ayudará a través de sus ángeles para que puedas hacerlo mejor y tener más apoyo del mundo del espíritu y recibir más guía y ayuda. Tú debes ser el que decida. Quiero hacerlo de todo corazón. Entonces Dios te ayudará. Entonces no habrá problema para conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. La respuesta y la clave de la voluntad de Dios están dentro de ti. Residen en tus imperfecciones, residen en cada caso en que te has desviado de una ley espiritual o la has infringido, aunque sea meramente en tus corrientes de deseo inconscientes. Y luego, cuando digieras las respuestas, el proceso activo empezará a funcionar correctamente como por sí mismo y a fluir por los canales correctos, y lo mismo harán las fuerzas pasivas. Sí, mis amigos, este cambio debe suceder y sucederá. No puede ser de otro modo. Y esto, por supuesto, cambiará toda tu vida para mejor. Pregunta:
¿Cómo podemos saber si los deseos vienen del yo superior o del yo inferior? Respuesta. Examinando los deseos y sus motivos reales. Pregúntate muy claramente, ¿qué es lo que quiero y por qué quiero tal y tal cosa? ¿Cuál es mi motivo real por detrás de este deseo? Mira, muy a menudo podrá ser que tengas un deseo correcto que viene de un buen motivo y al mismo tiempo también haya en él un motivo impuro. En el momento en que reconozcas esto, ya habrás hecho algo por tu purificación. Purificarte no significa que ya eres perfecto. La purificación es el proceso de volverte perfecto. Una parte integral del proceso es decir, además de mi buen motivo, también hay un motivo egoísta o vano, oculto, debajo de la buena causa. Toma el ejemplo de una persona que es muy activa espiritualmente. Sus motivos limpios y puros son ayudar a otras personas. Estos motivos buenos existen indudablemente. Al mismo tiempo, la corriente del deseo del yo inferior se mezcla con los motivos buenos, quizá como el deseo vano del ego de ser sobresaliente, de ser admirado, de ser una autoridad. En el momento en que se reconoce de modo calmo y libre la mezcla de motivos, la purificación ya está teniendo lugar, aun si hasta el momento eres incapaz de despojarte de los motivos impuros. Con tal acto ya has elevado tu conciencia en un grado bastante alto. Con un reconocimiento propio tan claro, algo empieza a cambiar en la química de tu cuerpo y tu alma, porque te aproximas a la verdad. La violación más severa y más frecuente de la ley espiritual, que muy a menudo es pasada por alto por los seres humanos, es no vivir en la verdad. Todos ustedes se imaginan ¿qué quiero decir? Todos ustedes se imaginan que quiero decir que no deberían mentir. No quiero decir eso en absoluto. Se entiende que una persona debería ser honesta y no debería mentir. Pero mentirse a uno mismo es a menudo infinitamente más peligroso y dañino que mentirle a otras personas. ¿Por qué es más peligroso? Porque cuando le mientes a otro, a menudo te das cuenta de eso, lo sabes. Entonces estás un paso más cerca de la verdad que cuando te mientes a ti mismo. Cuando te mientes a ti mismo, no te das cuenta que lo estás haciendo. No porque no puedas, sino porque no quieres darte cuenta. Entonces le has dado la espalda a la verdad completamente. Esa es una violación muy grave que te aparta de Dios. Te rodea con una pared oscura detrás de la cual habrás de ser infeliz, aparte de los conflictos exteriores que la violación creará para ti tarde o temprano. Detrás de la pared estás solo y perdido. El único modo en que puedas encontrar tu camino hacia la luz es derribando la pared y mirando qué hay detrás de ella, aun si lo que encuentras es desagradable. La primera vez lucharás, pero después de haber derribado las primeras piedras de la pared, el alivio será tremendo. Entonces sabrás lo que significa estar en el camino. Sabrán que solo esta manera de trabajar cuenta y nada más, mis amigos. Estoy tratando de hacerles entender que si deciden cumplir la voluntad de Dios, no serán criaturas sin libertad, sino todo lo contrario, ya que para decidirse a vivir dentro de la ley espiritual se necesita del mayor y más libre de los esfuerzos de las fuerzas de voluntad. Para hacer eso, como he explicado, es necesario que reconozcas tus motivos más internos y tus corrientes ocultas. Solo una persona libre puede hacerlo. Inversamente, si las personas deciden constantemente usar su pequeña voluntad propia, se vuelven más y más atados y encadenados, ya que cuanto más vivas dentro de la ley divina, más libre habrás de volverte, y cuanto más infrinjas la ley divina, más esclavizado te volverás. Las personas que no reconocen sus motivos ocultos no pueden conducir sus vidas libremente. Son esclavos de su yo inferior, de sus deseos no reconocidos.
los cuales los empujan y tiran hacia atrás, hacia adelante, hacia la izquierda y la derecha. Pregunta: ¿eso significa que cualquier cosa que queramos hacer, siempre tenemos que preguntarle a Dios, ¿es esta tu voluntad? ¿O tienes que ver si no se desvía de la ley de Dios? Respuesta: sugeriría esto. En primer lugar, cuando estés en este camino, empieza a hacer un inventario acerca de tu propia persona, como he sugerido a menudo. Haz una lista no solo de tus fallas, de tus cualidades y virtudes, en otras palabras, de lo que eres, sino también de lo que quieres, cuáles son realmente tus deseos. Y cuando hayas hecho esto, empieza un proceso constante de autoanálisis de tus sentimientos cada día. Después de un tiempo, llegarás a saber automáticamente en qué aspecto te has desviado obviamente de la ley divina en tus corrientes emocionales. A veces, cuando descubras la naturaleza de un deseo escondido, sabrás enseguida que es contrario a la voluntad de Dios, aun sin ningún conocimiento metafísico. En otros casos podrás tener que sondear un poco más profundo y separar el motivo limpio del impuro en la misma corriente de deseo. Al observar lo que está en juego en un asunto, rara vez encontrarás una respuesta preguntando si la acción que piensas hacer es correcta o equivocada, dado que ninguno de ustedes consideraría nunca cometer un acto antisocial o pecaminoso. En las decisiones con las que se enfrentan, en principio ambas opciones podrían ser correctas. Sin embargo, para cada individuo hay siempre un solo modo correcto posible y muchos modos incorrectos que son posibles. Entonces tienes que considerar honestamente los motivos que hay por detrás de tus motivos aparentemente buenos. Eso determinará cuál es la acción correcta o equivocada para ti. No es el valor ético de la acción misma. En tanto no hayas encontrado todos los motivos que hay por detrás de un deseo, no serás capaz de saber cuál es la acción correcta para ti. El procedimiento correcto no es pedirle a Dios que simplemente te haga saber si tienes que hacer tal y tal cosa, evitando así el trabajo de autoconocimiento de tu parte. Podrá haber casos aislados, donde hacer esto pueda ser lo correcto, pero no en general, no cuando parecen estar involucrados un patrón repetitivo y un conflicto. El procedimiento correcto es decidir de todo corazón que deseas encontrar todos los motivos que están por detrás del motivo consciente, y para eso deberías rezar pidiendo la ayuda de Dios. Entonces Él te ayudará. ¿Está claro? Sí. Entonces descubres tus motivos subyacentes, lo cual no significa que el motivo que está en la superficie quede anulado, pero hay que encontrar la otra parte que está mezclada con él. Entonces tendrás la respuesta. Hay otra cosa más que me gustaría decirte, es acerca de la voluntad exterior y la voluntad interior. Al decir voluntad interior, no me refiero solamente a la voluntad subconsciente. La voluntad interior de la que hablo puede hacerse consciente de un modo relativamente fácil. A menudo te he aconsejado que escuches dentro de ti, allí donde está el plexo solar o campo espiritual. Podrás percibir respuestas desde allí. Podrás sentir que es correcto o equivocado desde esa parte de ti, siempre y cuando ya hayas decidido de todo corazón tomar la dirección correcta y hayas enfrentado la resistencia y la pelea, y entonces éstas hayan desaparecido. Si llegas a estar muy silencioso y relajado y escuchas adentro, podrás encontrar que hay otra voluntad que viene desde allí, o podrás sentir la falta de esta, para el caso. Esta voluntad o su ausencia a menudo entra en conflicto con tu voluntad externa o consciente. Supongamos que una persona desea sinceramente amar a un semejante y desea hacerlo porque sabe que es correcto.
Este deseo está en la voluntad externa de la persona. Después de llegar a estar silencioso y consultar a la voluntad interior, la persona descubrirá que la voluntad interior no está en concordancia con la exterior. Descubrir tal discrepancia es extremadamente importante, ya que ¿cómo puedes controlarte si no sabes lo que hay dentro de ti? Al decir controlarte no me refiero, por cierto, a suprimir nada, sino en cambio a sostener con firmeza las riendas de la vida entre las manos. ¿Cómo podrás curar una corriente errónea si no la descubres primero? Si la voluntad interior es correcta, existe de un modo muy silencioso desde la profundidad interior y sin embargo es consciente. Ahora bien, si las personas desean hacer lo mejor que pueden, cumplir sus tareas o superar sus fallas lo mejor posible en la etapa actual, entonces su voluntad interior debería estar dirigida hacia ese fin, sin presión, sin apuro. La voluntad exterior no presiona, sino que está relajada. Una presión de la voluntad exterior inevitablemente haría que la persona esté tensa y solo demorará el proceso. La voluntad interior que debe querer lo correcto y la meta es la meta última. La voluntad exterior debe ser serena y tener flexibilidad para los obstáculos y las imperfecciones de la vida que hacen imposible proceder con rapidez y de acuerdo con un cierto plan. Los obstáculos aparentes deberían enfrentarse voluntariamente como un medio de crecer más rápido, de aprender a aceptar aquello que no puede ser alterado por el yo, de aprender humildad y otras actitudes positivas. Entonces los obstáculos dejarán de ser obstáculos y se convertirán, en cambio, en escalones en el camino hacia la meta. La voluntad exterior debe ser flexible, debe estar preparada para el cambio. A veces tiene que volverse más activa para que puedas actuar. En otros momentos tiene que volverse más pasiva. La voluntad interior tiene que ser activa, pero de un modo silencioso, tal como corresponde a la base de la vida de la persona. Para entender estas palabras de verdad, medita acerca de ellas profundamente y bastante a menudo. Mis amigos, les está dada la bendición de Dios. El amor de Dios está fluyendo hacia ustedes. Que las palabras que les he dado den frutos, los ayuden en su camino y los fortalezcan. Estén en paz, en amor, permanezcan en Dios. Fin de la conferencia número 29.